Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Comenzamos la edición central de Paraguay Noticias a través de Paraguay TV. Cristina Martínez, ¿cómo estás? Bien, iniciando ya el fin de semana. Asimismo, con bastante calor todavía. Bastante calor y mucha información para los televidentes de Paraguay TV. En este caso, un tema puntual que tiene que ver con la posibilidad de un reajuste salarial. El presidente de la República dio instrucciones de que se analice este tema. Recordemos que la última oportunidad donde se dio un aumento en el salario mínimo fue en el año 2011. Esto fue de un 10%, de 1.507.000 a 1.658.000, que es el monto actual del salario mínimo vigente en nuestro país. Este tema estaremos desarrollando en minutos en la edición central de Paraguay Noticias. Ahora los títulos del día. El ministro de Trabajo, Guillermo Sosa, anunció que el presidente de la República dio instrucciones de analizar un reajuste del salario mínimo. El Ministerio de Hacienda analiza mecanismos para poner fin al sobregiro financiero. El Banco Central del Paraguay dio un auxilio de 450.000 millones de guaraníes al fisco. El ministro de Agricultura y Ganadería, Jorge Gatini, aseguró que los agroquímicos no dañan la salud si son bien utilizados. La Intendencia de Asunción y el sector privado se unen para encaminar la campaña Asunción Capital Verde de Iberoamérica. Analizar la factibilidad técnica y legal para un reajuste del salario mínimo. Esto fue lo que dispuso el presidente de la República, Horacio Cartes. Así lo anunció el ministro interino de Trabajo. El ministro del Trabajo, Guillermo Sosa, anunció que el titular del Poder Ejecutivo le brindó instrucciones para analizar un reajuste del salario mínimo tras una reunión en el Palacio de Gobierno. Aunque el titular de la cartera no precisó si las condiciones están dadas para el aumento, ratificó que el estudio iniciará de manera inmediata. Si bien no se ha llegado todavía en este momento al 10% que marca la cuestión legal, por eso es que tenemos que estudiar la cuestión legal, existe la voluntad política de trabajar en este sentido y ver la factibilidad técnica, económica, legal para realizar ese ajuste en el salario mínimo. Nosotros queremos hacerlo a la mayor brevedad posible, ¿verdad? Como gobierno, en el deseo del señor presidente, hacerlo a la mayor brevedad posible para poder mantener fundamentalmente el sentido que tiene el salario mínimo, que es la protección de las personas más vulnerables. Asimismo, Guillermo Sosa negó que el estudio del reajuste del salario mínimo sea para descomprimir tensiones con las centrales obreras. Ratificó que el gobierno nacional busca atender las necesidades de la población vulnerable. Nosotros respetamos la decisión de que haya una programación de una huelga, ¿verdad? Le hemos ofrecido y hemos realizado nuestra mesa de diálogo, porque creemos fundamentalmente en el diálogo. Nosotros no nos vamos al conflicto, vamos al diálogo. Entonces hemos planteado el diálogo en una forma tripartita, con los representantes del sector obrero, trabajador, y con los representantes del sector empleador. Entonces, nosotros no tomamos en consideración si van o no a una huelga, y si estamos actuando en función a los intereses de todo el pueblo paraguayo, fundamentalmente en nuestra línea de lucha contra la pobreza y de generación de empleos. El último incremento del salario mínimo se registró en el año 2011, cuando se estableció el monto de 1.658.232 guaraníes. Centrales obreras amenazan con una huelga para marzo en reclamo de un reajuste salarial del 25%. El ministro de Hacienda, Germán Rojas, había manifestado que una de las principales condiciones para aumentar el salario mínimo es que el índice de la inflación llegue al 10%. Y el Ministerio de Hacienda analiza mecanismos para poner fin al sobregiro financiero actual. El Banco Central del Paraguay dio recientemente un auxilio financiero de 450.000 millones de guaraníes al fisco.
El Banco Central del Paraguay dio nuevamente auxilio financiero de 450.000 millones de guaraníes al Ministerio de Hacienda ante el riesgo de un frenazo en la economía si el gobierno no contaba con los recursos necesarios para dar continuidad a los proyectos de infraestructura y pago a proveedores. El ministro de Hacienda, Germán Rojas, recordó que esta práctica del sobregiro financiero se arrastra de la administración anterior como consecuencia de los gastos desmedidos del gobierno. Cuando recurre a una cuenta de sobregiro siempre es el crédito más caro al que uno accede, ¿verdad? Pero no hay otra opción en este momento, lo hemos anunciado desde el año pasado, venimos viendo, ya es una medida que vino adoptando el gobierno anterior frente a todo ese descalabro financiero que se produjo como consecuencia de un incremento desmedido de los gastos sin que estos gastos se compadecieran con los ingresos, ¿verdad? Al ser consultado sobre la posibilidad de recurrir a la emisión de bonos, Rojas explicó que estos tienen la misión concreta de financiar obras de infraestructura. Manifestó que la cartera de Hacienda analiza la posibilidad de extender el plazo de la deuda para cumplir con el compromiso de saldar la cuenta que mantiene con la banca matriz. Estamos estudiando varias alternativas, no solamente la emisión de bonos, porque los bonos tienen una misión que es concreta, que es para obras de infraestructura. Lo que sí estamos pensando es probablemente recurrir a algún mecanismo que convierta esta deuda de corto plazo en deuda de largo plazo. En eso estamos abocados en este momento y en el momento en que encontremos la solución se lo vamos a hacer conocer, se lo vamos a dar a conocer. El titular de Hacienda manifestó que el gobierno estudia diferentes mecanismos para reducir a cero el financiamiento por parte de la banca matriz, atendiendo a que existe riesgo de inflación que podría perjudicar la economía local. Pero es inevitable de que continuemos con este mecanismo. Ya lo hemos dicho, lo vamos a sostener y vamos a seguir trabajando, como dije ayer, en una sintonía muy fina con el Banco Central para compatibilizar las dos misiones que son cruciales para la ciudadanía, para que la ciudadanía no se resienta, que por un lado que el Estado cumpla con todos sus compromisos, pero por otro lado también de que no se ponga, de que en ese cumplimiento de todos sus compromisos no se ponga en riesgo el impuesto más injusto que puede caer sobre la población, que es el de la inflación. El monto acordado este año es mínimo en comparación a la suma de 1.3 billones de guaraníes que prestó el Banco Central al fisco en el 2013. El Ministerio de Hacienda deberá reponer el sobregiro acordado para el mes de abril. El presidente del IPS, Hugo Roig, mantuvo una reunión con el jefe de Estado y le informó acerca de las recaudaciones y el funcionamiento de la institución que dirige. El presidente del Instituto de Previsión Social, Hugo Roig, informó al presidente de la República, Horacio Cartes, acerca de las recaudaciones del mes de enero y afirmó que se logró una suma de 330.000 millones de guaraníes, monto que supera a las recaudaciones de meses anteriores. Nosotros con el presidente hemos compartido que este mes de enero nuevamente ha sido un mes bastante positivo en la perspectiva de los cambios que estamos realizando. Tanto a nivel de ingresos, nuevamente la recaudación es muy buena, estamos en el entorno de 330.000 millones de guaraníes, un nivel que supera en el mes de enero de muy baja recaudación a 8 meses del año anterior, ¿verdad? Obviamente superior en un 13% del enero del 2013. Asimismo, Hugo Roig indicó que desde la institución se realizan evaluaciones al desempeño del personal, por lo que a partir de febrero dejarán sin efecto más de 700 contratos de funcionarios administrativos y de blanco. Detalló los criterios que tuvieron en cuenta para estas descontrataciones. Estamos hablando de un 25% de personas contratadas, del monto de hasta 25% de personas contratadas. ¿Qué tipo de contratos? Contratos que tienen una antigüedad de 1 año, 11 meses, solamente, ¿verdad? Solamente. ¿Con qué criterio? Con el criterio de que o pueden hacer mejor las cosas, no están haciendo las cosas de la manera que se les está pidiendo, o están haciendo algo bien, pero no en un lugar en donde se necesita eso, ¿verdad? Roig declaró, entre otros puntos, que el IPS paga regularmente su deuda y descartó un desabastecimiento de medicamentos. Rechazó la posibilidad de que la previsional quede desabastecida por acciones de los proveedores que reclaman el pago. Y Argentina perdió más de 2.000 millones de dólares de reservas monetarias en lo que va de este año 2014.
Argentina perdió más de 2.000 millones de dólares de reservas monetarias en lo que va del año. Así se desprende de reportes oficiales en un contexto de tensión cambiaria y monetaria. El nivel de divisas atesoradas por el Banco Central cerró el miércoles en 28.520 millones de dólares. Una parte del drenaje responde a los préstamos que el banco realiza al gobierno para cancelar deuda pública. Las entidades oficiales son las únicas fuentes de financiamiento del Tesoro en un país que se automarginó del mercado mundial de capitales. Otro canal de sangría de las reservas se localiza en los fondos destinados a la administración diaria del valor de la moneda y a responder a la demanda de dólares del mercado. Esta demanda se incrementó desde que este lunes se levantara, aunque con restricciones, el llamado cepo cambiario. El ente recaudador fiscal informó que desde entonces se llevan realizadas casi 76.000 operaciones de compra de divisa extranjera bajo el nuevo régimen, por un monto acumulado de 41,5 millones de dólares. Solo pequeños ahorristas, trabajadores, profesionales y pequeños propietarios están autorizados a comprar hasta 2.000 dólares mensuales, aunque no pueden reclamar más divisas que el equivalente al 20% de sus ingresos promedio declarados al fisco en el último año. Hablemos ahora de deportes, específicamente de fútbol. Guaraní perdió 1-0 ante la U de Chile en Santiago en el marco de la primera fase de la Copa Libertadores de América. La representación paraguaya fue mejor, pero careció de mayor contundencia. Su rival mostró un nivel muy discreto, pero consiguió la marca que lo pone en ventaja de cara a la clasificación. Guaraní tenía mucho campo para hacer una mejor presentación en Chile, porque su oponente no demostró demasiados argumentos como para inspirar miedo. Por esas razones, el aborigen cayó por la mínima diferencia ante la Universidad de Chile en el Estadio Nacional de Santiago, en partido de ida de la primera fase de la Copa Libertadores de América. Rodrigo Mora, con un golazo de chilena, le dio la alegría a los locales. El equipo de Jubero hizo un buen partido, creando varias situaciones claras de gol, pero pecó a la hora de concretar. No obstante, el 1-0 en contra es un resultado remontable para el partido de vuelta. La revancha entre el equipo de Fernando Jubero y el conjunto trasandino será el próximo jueves 6 de febrero en el estadio de los Defensores del Chaco desde las 19:30 horas.